Bienvenidos sean todos y todas al Arte de Curar, el programa que ha hecho de la prevención su objetivo principal. Y hablando de prevención, en estos días hemos sido hemos estado en un evento que nos llena de mucha alegría, de mucha satisfacción, pero sobre todo de mucha esperanza. Y es el lanzamiento de la Semana de Vacunación en las Américas. Un acto donde realmente se les rindió tributo a lo que es la prevención y a lo que es la importancia de que podamos desde la más tierna edad proteger a esos pequeñitos de la casa que están esperando precisamente eso, que sus padres, que el Estado, que todos nos sintamos responsables de ellos y de su salud. En la introducción de hoy, en vez de yo hablar de un tema o el doctor Balclácer decirnos, como él siempre dice de manera tan didáctica, una serie de cosas, yo creo que las imágenes hablan 1.000.000 de veces más que la palabra. Y tuvimos el honor, el privilegio de contar realmente con la colaboración del ministro de Salud, el doctor Víctor Atala, al cual agradecemos infinitamente su atención, su buena disposición y su siempre estar ahí presente cuando se necesita para que la prevención sea la primera de nuestras situaciones para que la salud se manifieste. Aquí en el Arte de Curar tenemos el gran privilegio en la Semana de la Vacunación Latinoamericana 2025 estar con nuestro ministro de Salud, el doctor Víctor Atala, el cual amablemente accedió a, mientras tanto, tener un ratito con el Arte de Curar porque tenemos el compromiso de que él va a estar en un programa completo para hablar. Dios mediante, sí va a ser. Dios mediante. Sí es. Doctor, sabemos que usted está a la carrera y que ha tenido un día increíble. Para nosotros es importante que usted nos hable la importancia y las expectativas que tiene este acto tan hermoso donde se ha conjugado la emoción, el deseo de que las cosas salgan bien, pero sobre todo para mí significa esperanza. Lo más importante de todo es establecer que desde el gobierno y desde el ministerio nosotros estamos introduciendo los mejores esquemas de vacunas y las mejores vacunas para toda nuestra población, para cubrirlas a todas. Y hoy se cumple un hito más, la introducción de una vacuna hexavalente a celular que produce menos pinchazos en nuestros pacientes, menos visitas al médico y menos reacciones al cuerpo. Ahora bien, en la semana de vacunación hay un contexto y tu decisión marca la diferencia. La expectativa es que los dominicanos, las dominicanas, acudan masivamente y sean parte de este esfuerzo del gobierno de llevar salud a todos los dominicanos. Totalmente de acuerdo con usted, porque esto es un compromiso y si bien vacunar es una decisión, yo le puedo decir para mí como madre, como abuela, como mujer, como dominicana, que vacunar es amar. Bendiciones. Gracias, doctor. Un placer. Igual. Lo vemos pronto en el Arte de Curar. La intervención y la respuesta del doctor Víctor Atala, nuestro ministro de Salud Pública, también el viceministro Eladio Pérez también fue tan amable de dedicarnos unos minutos para respondernos a una de nuestras inquietudes, que sabemos que también es inquietud de la gran familia del Arte de Curar. Veamos. Aquí estamos en lo que es la inauguración de la Semana de la Vacunación 2025, esta vacunación que se está llevando a cabo en todas las Américas. Estamos en compañía del doctor Eladio Pérez, el viceministro de Salud Colectiva y el cual se encuentra aquí con nosotros. Eladio, queremos por favor que tú compartas con nosotros cuál es la importancia y las mayores expectativas a la vez que tiene el ministerio de esta acción que hoy tan hermosamente se ha comenzado ya a manifestar con la inauguración. Bueno, en primer lugar, la Semana de Vacunación de las Américas regularmente se hace en la última semana
de abril cada año y se utiliza para cerrar brechas que corresponden a los porcentajes vacunales que tenemos en las diferentes vacunas. Y en este caso, nosotros tenemos también concomitantemente el lanzamiento de la vacuna hexavalente, el cual también viene a cerrar aún más o disminuir lo que son las brechas en términos de vacunación. Nosotros actualmente en la cobertura que tiene que ver con la segunda dosis de las vacunas tenemos un 85% y la meta es poder lograr ese 95% para poder tener como mínimo una vacunación de tipo más regular, una inmunidad, como le llamamos, de rebaño para estas enfermedades prevenibles por vacunas. Además de estas vacunas que la gente solamente las asocia a niños, ¿también hay vacunación para los adultos? Sí, tanto para los adolescentes como lo son los adultos. Tenemos también vacunas que son para prevenir lo que es el neumococo y también los refuerzos que se deben poner cada 10 años con respecto al tétanos. Es muy importante también destacar que hay programas de vacunación específicos, por ejemplo, para los temas de viajeros, por ejemplo, con el tema de la fiebre amarilla, muy importante ahora, ya que tenemos una epidemia a nivel de lo que es el cono sur de las Américas, y también tenemos vacunas específicas que son ya para temas, por ejemplo, puntuales como cólera, también para temas de lo que son el COVID-19, la influenza para el adulto, entre otras más que podemos utilizar según sean las necesidades. Eso es sumamente importante porque muchísimas veces muchas personas han muerto por no tener acceso a vacunas porque antes no estaban accesibles para el pueblo, sino que realmente eran bastante caras. Es correcto. Hay que destacar que cada una de estas vacunas son totalmente gratuitas y protegen con un sinnúmero de enfermedades. Y simplemente evitar el hecho de visitar al médico es suficiente para todos los gastos asociados para el Estado y la persona que esto previene. Gracias, muchísimas gracias, Eladio Pérez, viceministro de Salud Colectiva. La verdad que es un honor, es un privilegio haber estado aquí en este momento, porque para nosotros vacunar, además de que es una decisión y un compromiso, vacunar es amar. Gracias por continuar con nosotros aquí en El Arte de Curar. Un placer que nos permitan entrar a sus hogares y que nos dediquen lo más valioso que tiene cada ser humano, que es su tiempo. No hay forma de volver al pasado, pero sí podemos tener un mejor futuro. Señores, hoy tenemos un programa en el cual hablaremos de una entidad extremadamente frecuente. A la gente le dicen, tú tienes una hernia, y la gente simplemente se hace el loco y se pasa la vida entera hasta que en algún momento tienen que llevarlo por la emergencia con un corre-corre, que tiene un dolor que no se le quita, que en este momento no aguanta algo, que le dijeron que hay que operarlo de emergencia. Hoy estaremos hablando de emergencia con un cirujano, con un amigo de la casa, una persona con quien tratamos múltiples procesos, sobre todo vinculados a cirugía plástica. Y en algún momento hablaremos de complicaciones de cirugía plástica y el doctor Tavera tendrá que hacer un bloque, ya que es una de las personas que nos ayuda con este tipo de situación. Nos acompaña el doctor José Miguel Taveras Vázquez de Moca, quien labora también en el Centro Médico UCI, un amigo allá en la UCI le dicen Moca, para que ustedes vean lo fácil y liviano que es la personalidad del doctor Taveras. José Miguel, gracias por estar con nosotros aquí en El Arte de Curar. Un placer que te me haya invitado. Un honor estar aquí y compartir con todos ustedes a nivel nacional. Muchas gracias. Doctor Tavera, vamos a iniciar hablando para que por favor nos defina qué es una hernia, porque la realidad es que hay que mencionar qué es esta entidad y qué tan frecuente es. Vamos arriba, doctor. Las hernias, vamos a compartirlas en la hernia, que son hernias de la región inguinal o de la pared abdominal, porque también vienen muchos pacientes con las hernias discales. Esa no la tratamos nosotros de cirugía general, eso ya es neurocirugía. Las hernias abdominales o de la pared abdominal o de la región anterior son más frecuentes de lo que se imagina. Es la tercera causa de ida para emergencia por dolor, que no es más que una masa o una protuberación del área de la pared abdominal, tanto puede ser umbilical o de las ambas ingles, que es lo más común. Ok, doctor,
¿qué tan frecuentes son las hernias? Porque usted habló que es la tercera causa de que la gente vaya. Mami en la introducción mencionó que era más frecuente en personas de edad avanzada, pero realmente la hernia aparece a cualquier edad. No hay edad, es un defecto congénito, por eso que eso es hereditario, puede tener los padres, hijos, nietos. Puede nacer en la edad de la de nacimiento, que eso no se ha cerrado bien en los orificios naturales, como que son en los niños donde van los testículos. O el ombligo, que es muy frecuente, los tigueritos que tienen ese ombligo de tetera. Exacto, ese ombligo de tetera. Ya está la edad adulta, que son la gente en la edad laboral, y la tercera década de la edad, porque el cuerpo ya comienza a perder fuerza de la edad, pues propiamente de la edad, que va debilitando los músculos. Doctor, usted habló de que las hernias pueden surgir fruto de que usted nació con ella. Exacto. Usted habló de que la gente puede nacer con una hernia. Normal. Perfecto. Y son esos niños, repito, que de chiquitico tienen el ombligo, que los papás le ponen un peso y le ponen tape. Le ponen un ajo caliente. Le ponen algodón, le ponen un reguero de cosas. Exacto. Algunas se quitan, pero otras continúan. Y usted llega adulto y cuando se quita el t-shirt para verse en la playa, se le ve esa teterota. Pero la gente dice, yo lo tengo eso desde que nací, no solo es problema. Pero hay otras personas que dicen, me salió una hernia porque hice una fuerza. ¿Es real que las hernias pueden surgir no de nacimiento, sino que se pueden adquirir en algún momento? Como dicen allá en el campo, eso le brotó por una fuerza. Por eso estaba ahí. Okay. Lo que pasó fue que ya el defecto no aguantó, porque acuérdense que los músculos son para contener. El defecto estaba pequeño, hacer la fuerza mal hecha, porque normalmente es mal hecha, el defecto se amplía y eso suena como un estruendo, ¡trac! Y por esa razón dice que puede una fuerza, ¿fue una fuerza? No, ella estaba. Lo que pasa es que ya no aguantó más y se debilitó y se hizo el efecto de la hernia. Doctor Taveras, cuando hablamos de este tipo de eventos, la realidad es que existen muchos mitos. Quisiéramos colocar o preguntarle cuáles podrían ser las formas en las cuales una hernia se podría tratar. Porque, repito, hay gente que dice, si no me duele y es una hernia, yo no tengo que preocuparme. ¿Es real que si no duele una hernia, yo puedo dejar eso la vida entera? No es recomendable la vida entera. Okay. Porque lo que contenido, lo que te hace el saco herniario son los órganos internos tuyos. Entonces esos órganos internos en un momento dado se van a tener sufrimiento, que puede ser que la causa, como dijimos anteriormente, una fuerza mal hecha, o puede ser que en un momento dado ese intestino, que es lo que está cubierto la hernia, que es el contenido, se atrapa. Y es por eso que es la tercera causa de dolor vía la emergencia. Ok, doctor. Específicamente, cuando uno habla de este tipo de hernia, hay personas que dicen, doctor, pero es que mire, yo lo tengo, pero yo me la empujo. Y la gente se empuja esa bolita que le sale en el ombligo. Se le empuja aquí debajo y en ocasiones hasta en el área del escroto. Entonces, cuando uno evalúa ese tipo de situación, él dice, no, pero es que yo no tengo problema. ¿Hay algún dato que alguien en su casa cuando tenga una hernia diga, me tengo que operar o tengo que prestarle atención a esto? Tiene que prestar atención a eso, porque la causa número uno es que tú tengas que entrar a la cirugía de emergencia, tipo urgencia, y hay que eliminar un fragmento del intestino. Eso que la gente dice son hernias domiciliarias, por eso son las más peligrosas, porque en un momento salen, que está en su hábitat normal, y en un momento te quiere acostar y se atrapa. Y eso por esa razón es que se tiene ese dolor intenso, náusea, vómito y distensión abdominal. Y esa es la urgencia, por esa razón que todas las hernias deben ser quirúrgicas. Quirúrgico, o sea, toda hernia se tiene que operar. No hay forma de que eso se quite de otra forma, porque aquí la gente le pone de todo. No, es quirúrgico totalmente. Hay gente que se pone en faja porque tienen una hernia, eso no la quita. Lo que puede, no, nada, eso es lo que está, eso son como el café para que la gente que no le dé sueño, pero eso es mentira. Es mentira, o sea que sí, todas las hernias tienen que ser operadas. Tienen que ser quirúrgicas, son quirúrgicas, es el tratamiento definitivo. El máster ha estado colocando unas imágenes y ahí hay algunas imágenes de unos pacientes y eso que está ahí es una imagen específicamente de una malla que se coloca por laparoscopía. Sí. El máster ha estado colocando, si pudiéramos darle hacia atrás esas imágenes que ha estado colocando, gracias a nuestro máster y a Cris que están por allá arriba, si pudieran colocarla de nuevo, porque ellos estaban
visualizando, mírala, y esa es la malla. Es Esa una malla, hernia inguinal, pero no me recuerdo, es derecha, es un defecto herniario. Sí. Esa malla lo que hace es dar una sobreprotección para que el defecto no le vuelva a aparecer. no le vuelve a aparecer. O sea que se colocan mallas para evitar que vuelva a ocurrir. Sí, como un Ok, efecto de eso que está ahí, que sobreprotección. está colocando el máster, es justamente hablando de una reparación de hernia por laparoscopía. Por vía laparoscópica. Vía laparoscópica. O sea que en lugar de tener que abrir a la gente y que le quede la cicatriz, Exacto. entonces se hace ahí. Vamos a pasar a la siguiente para que por favor nos sigas explicando. ¿Eso que está ahí qué es? Es el equipo, nuestro equipo quirúrgico que estamos procediendo a realizar el procedimiento por vía laparoscópica. Ok, o sea que ya no hay que abrir a la gente como se hacía antes. Vamos a colocar la próxima, por favor. Ahí estamos ya formando lo que es quitando el tejido para colocar la malla en su lugar en la parte herniaria. O sea que se ve justamente en la televisión, que es lo que la Sí, gente le dice sí, que le hicieron con los 3 hoyitos. Los 3 hoyitos o vía rayo láser, como la gente O vía lo rayo conoce. láser, ahí tenemos. O sea que como que Ahí- tú estás ahí jugando a está- Nintendo en el quirófano. Sí, jugando Nintendo, ahí estamos quitando ya el contenido, ya lo que está debajo, que no se pudo ver presencial, es los órganos internos, como el intestino delgado y grueso. Luego de ahí limpiamos el defecto de lo que es la hernia del defecto y ahí colocamos La malla. la malla con Perfecto. punto de sujeción para que cuando el paciente se incorpora, la malla no se deslice, no se Excelente. vaya para el otro lado. No se vaya a otro lado. Vamos a, eso Ay. que está ahí es un video. ¿Qué Sí, es eso? ese es lo que se conoce como el lipoma herniario. Es una femenina de 40 y pico, de 42, 43 años de edad, que tiene el saco herniario. Eso lo conocen la gente como lipoma. Ok. Que son los tumores de grasa que están en la piel, pero también, como es una femenina, no tiene cordón, el perdón para los testículos, es más frecuente tener los lipomas. Ok, y eso es lo que se hace. Así Sí, de esa manera no hay que hacerle cirugías muy grandes. No muy ni muy... se pueden ir antes de las 24 horas. Antes de las 24 horas, si te operan de una hernia, en menos de 24 horas ya tú estás en tu casa. Si se opera temprano en la mañana. Si se opera temprano en la mañana. Sí, sí. Habían unas imágenes donde estaba una barriga y unos hoyitos. Si pudiéramos colocar esas imágenes, porque eso es lo de la malla. Eso es lo que va a quedar. Esas son las imágenes. Sí. Y después hay una que se ven como unos hoyitos en la piel, que es interesante. Eso es uno de la entrada. Eso es lo que va a quedar de cicatriz. Sí. Y Eso es lo que va a quedar, o sea, menos del tamaño de una uña. Esa es la cicatriz que quedó, o sea, que ya no se ven los puntos. Y esa está magnificada. Y esa está magnificada. Eso es lo del ombligo justamente. Y la otra imagen, por favor, Máster. La que sigue, y vemos una barriga que tiene un poquitito más adelante. Hay una que se ve como una barriga completa, que es un pacientito donde ni siquiera se le ven las lesiones. O sea, que estamos hablando de que una dama, y eso mami lo va a conversar contigo ahorita, lo de la cirugía de hernia. Pero la pregunta es la siguiente, Taveras. ¿Este tipo de procedimiento de hernia lo puede hacer cualquier cirujano o se necesita un entrenamiento especial? Tiene un entrenamiento especial, especialmente la vía laparoscópica. Ya lo que es la hernia convencional o abierta, que es la famosa cicatriz en la región de la ingle. Ajá, que a la gente lo abren y le queda ese 100 pies en la barriga. Todo cirujano general que se haya formado en una escuela debe tener dominio de ese tipo de procedimientos. Pero el que es laparoscópico, que fue el que mostramos, que no se ve a la gente, no se le ve ningún tipo de cicatriz. No, eso tiene un entrenamiento. Tiene un entrenamiento Sí, especial. sí. Una pregunta, ¿esa cirugía laparoscópica la cubren los seguros? Ahora mismo están en los planes exclusivos, los planes máximos. O sea, el que tiene planes complementarios, que es como se llama, los planes de los ricos, ahí sí los cubren. Exacto. Están incluidos los materiales gastables. Los materiales, pero el que tiene el otro seguro, lo único que tiene que pagar es el uso del equipo. El uso del equipo, sí. Pero la clínica, medicamentos, etcétera. Dependerá de la conexión para el paciente. O sea, que probablemente sí. Posiblemente sí. Pero la ventaja es que, como ustedes verán, mami, que va a hacer una entrevista de mujeres, sabemos que a las mujeres muchas veces les es un poquitito más importante eso de la parte estética que en los hombres. Sí, específicamente lo que más le tienen temor es la cicatriz. Es la cicatriz. Una preguntita rápida que ya Helpi no está haciendo señas. ¿Es segura la cirugía de hernias? ¿Una persona que se hace una cirugía tiene alguna probabilidad de complicarse? ¿Es frecuente la complicación? La complicación más frecuente es que no haga el reposo adecuado y haga una fuerza indebida o tenga un proceso postoperatorio tórpido como tos, estreñimiento, que haga una fuerza brusca, que se haya caído, porque como se hace una malla que se coloca, puede en la caída por el impacto romper solamente.
Puede Señores, segura en un 90%. excelente. Señores, estamos conversando con el doctor José Miguel Taveras, quien es médico cirujano, laparoscopista del Centro Médico UCE, con quien estamos hablando del tema de hernias. Vamos a la pausa y al regreso, mi madre, Neri Esteves, que hoy sí nos acompaña, va a hablar justamente sobre el tema de las hernias en mujeres. Ya ustedes vieron qué bonitas se ven esas cicatrices, menos del tamaño de una uña. Y mi madre conversará con el doctor José Miguel Taveras específicamente sobre cirugía de hernia en mujeres, ya que mucha gente cree que a las mujeres no les sale hernia. Lo que pasa es que las mujeres prefieren quedarse calladas. No se muevan, regresamos un momentito aquí en El Arte de Curar. El arte de curar, cuyo objetivo principal es formar una familia de la que tú, que en este momento nos estás mirando, eres parte principal, importante y nuestro objetivo de cada día. El arte de curar, donde la prevención es la mejor medicina. Gracias, muchísimas gracias por quedarse ahí después de la pausa comercial, esperando nuestro retorno con el doctor José Miguel Taveras Vázquez. Seco, sacudido y medido por buen cajón, que sí señor, aquí hay 2 secos, sacudidos y medidos por buen cajón, mocano de Moca. Sí, así me dice. Así nos dicen, mocanos de Moca. Yo creo que somos los únicos que decimos eso, ¿eh? José Miguel. Eso es verdad. ¿Y de dónde tú eres? ¿Mocano de Moca? Soy nacido en Moca, criado en la ciudad, bueno, en el distrito municipal de Juan López. Ya, mira, José Miguel, yo estuve oyéndolo aquí a Héctor Armando en el primer segmento y la verdad que fue sumamente didáctico. No obstante, quisiera hacerte una preguntita general antes de entrar a lo particular, que tú y yo vamos a conversar sobre las hernias en mujeres, y es cuál es la diferencia, porque muchas veces hay la confusión entre lo que es una hernia y lo que es una protusión de disco. La protusión de disco no es más que la columna vertebral, el eje de la columna vertebral, cuando el acolchonamiento entre un disco y una vértebra y otra pierde su función y se prostruye, que esa es la que se conoce como las famosas hernias discales, porque es lo que comprime entre un nervio y el otro, como si fuera un pinzamiento por la protrusión del disco. Las hernias inguinales no es más que un defecto de un orificio que no se formó adecuadamente en el nacimiento, o se dañó en el momento, o se agrandó, o se formó a medida que fue pasando el tiempo de edad. Ya. Una cosa, el género masculino o femenino incide en que es uno de los factores de riesgo en el asunto de la hernia. ¿Cuál es el papel de la mujer en este caso? Gracias a Dios, la patología de las hernias, ahí nosotros le ganamos a las mujeres. Qué bueno, 3 veces más, Dios. es más común en hombres, y luego le siguen las mujeres. Las mujeres sí tienen posibilidades menos que los hombres. Cuando yo estuve buscando, haciendo mi tarea para el programa, una de las cosas que vi fueron los diferentes sitios donde salen las hernias. Sí, y sí. vi que en los hombres y en las mujeres hay diferencias. Sí, sí, sí. Y para nosotros es bien importante que tú, en palabras de a centavo, seas bien amplio y nos explique cuál es la diferencia y por qué en el lugar donde salen las hernias en mujeres y las hernias en hombres, porque realmente para mí fue súper interesante. Yo comencé a buscar para el programa y duré 1 o 2 horas anoche leyendo sobre eso. Sí, por ejemplo, la más común que hay convergencia en iguales son las hernias umbilicales, en hombres como en mujeres. En las mujeres siempre lo achaca o solo atribuye al embarazo, las que tienen hijos.
No, que eso fue, después del último hijo, cuando decía el segundo ni tercero. Después del segundo embarazo me salió la hernia en el ombligo. Donde hay diferencia es en la parte de la ingle o de la región inguinal, tanto en hombres como en mujeres. En los hombres, como tenemos un conducto que es el donde viajan los testículos, el área, los gónadas de los hombres, los testículos, hay un orificio que se forma en el trayecto de la hernia. Por eso es que los hombres tienen en el área de la ingle, y que se va hacia el testículo. Por eso es que los hombres tienen una hernia que se llama inguinal y que se va hacia el escroto, que es donde están los testículos. En las mujeres, como no tiene ese defecto donde tiene testículos, se van por los orificios que son nativos para otras cosas. Son las hernias femorales, que se van por el conducto de la ingle, donde están los conductos donde están las arterias, y donde están los nervios, que son las hernias uteratrices, que son los nervios que dan el proceso pélvico inflamatorio. No obstante, la diferencia, una de las cosas que más caracteriza a la hernia es el dolor. Sí, es la causa número 1 de ir a la emergencia, dolor o molestia. O sea que no obstante, y mucha gente a veces tiende a medicarse en la casa. Sí, en los dolores abdominales, de los áreas abdominales, está no contraindicado. No se debe medicar hasta que no se consigne un diagnóstico preciso. Una de las situaciones también que incluso para nosotros es sumamente importante que dejemos aclarado aquí en esto cuando estamos hablando de las hernias en mujeres, son las hernias en embarazadas. ¿Qué tan peligroso es esta condición para el embarazo de una mujer? Porque realmente, según tú nos has dicho y has estado hablando durante todo el programa, ese ¿cómo se llama? Como ese tejido adiposo, el abdomen en las mujeres que se crece. ¿Cómo incide entonces en el embarazo y en la peligrosidad? Lo que pasa es que en el embarazo, como hay un efecto de crecimiento uterino, los músculos del área abdominal se van debilitando para que el útero tome su tamaño que necesita para el embarazo. Entonces eso genera que los orificios naturales, que es donde estaba el defecto, se agranden. Gracias a Dios, Papá Dios nos protege, y como el útero viene justamente de la región pélvica hacia arriba, son muy poca frecuencia las hernias en embarazadas. Luego del embarazo sí, luego que se desembaraza son muy frecuentes que comiencen a tener síntomas. Algunas creen que, como está de moda la cesárea, que muchas están pariendo por vía de cesárea, por el mismo corte de la cesárea, a veces los músculos quedan debilitados, que ya lo tenían de por sí. Entonces comienzan a hacer fuerza durante el reposo del embarazo y hacen que les haga más propensa la hernia. Acuérdense, como le decía a Balcácer, que las hernias es un concepto congénito. Usted nació con esa debilidad. O sea que esto se hereda también. Se hereda, que puede brincar generaciones, pero se hereda. Tiene un componente genético. Vamos a pedirle al máster que nos ponga desde ya para la siguiente pregunta, porque las mujeres somos pues muy preocupadas por el concepto estético, porque si tengo una hernia y me voy a operar, voy a aprovechar el embarazo. Ese es un concepto que realmente se tiene muy a menudo. Entonces quisiéramos que tú nos hablaras sobre eso y sobre el asunto de que una operación, ya con la tecnología que tenemos, sí, la mujer no va a ver afectada su apariencia y se va a poder poner su bikini. Vamos a pedirle por favor al máster, mientras el doctor Taveras Vázquez nos va explicando, que vean que no hay ese temor, que ya la tecnología ha avanzado tanto que no hay problema. Doctor, por favor. Sí, eso es una hernia, eso fue una reparación a nivel del ombligo. Normalmente las hernias después del embarazo normalmente son las umbilicales. Hay personas que se deciden hacer la cirugía en conjunto con la cesárea, aunque se ha demostrado que es mejor esperar por el mismo proceso inflamatorio y la debilidad de los músculos. O sea, se espera que la madre, si el defecto, claro, siempre y cuando el defecto de la hernia no sea grande, porque a veces hay hernias de diferentes tamaños. La hernia grande, que tiene un defecto muy grande, y hay un embarazo que fue bueno, se puede realizar
en consenso la cirugía de la reparación de la hernia. Otra cosa, doctor, también buscando yo para el asunto del programa, me encontré con que hay una serie de hernias que son muy inusuales y que salen precisamente en mujeres, salen, como dice la gente. Sí. O sea, esa condición se presenta en mujeres. ¿Cuáles son esas hernias inusuales? Las inusuales son las de la región autoratriz, que son de los nervios, la que es un dolor pélvico un dolor subjetivo, que incluso van al ginecólogo múltiples veces por un dolor crónico pélvico. Están las otras que es las hernias femorales, que es la segunda más común, pero son muy poco frecuentes, porque las mujeres, como le digo, papá Dios la cuidó en ese aspecto para que no tengan tanto problema. Ya que parimos, ya que tenemos la menstruación, ya que tenemos que ser, las que guiamos a los hombres. Las preguntas... No, perdón, disculpen, espérate. Que debería tener el paciente tras realizarse una cirugía de hernias laparoscópica. La principal causa, como todo procedimiento quirúrgico, es el reposo inmediato. Aunque sea laparoscópica, es un procedimiento que duele menos, sí, casi no duele nada, solamente donde están los puertos. Reposo y las medidas generales que todo paciente con hernia tiene que tener, que es no puede tener fuerza brusca, solo fuerza mínima, o sea, los primeros 10 días, y nada que aumente la presión de la barriga, dígase tos, un proceso gripal es una cosa, es como la maldición de la hernia, o sea, una gente que te ha operado de una hernia y tiene un proceso gripal, eso es casi rezándole que no le vuelva a aparecer por el fuese de tos, por los estornudos, y uno que es muy común en la República Dominicana últimamente, el estreñimiento. Ya. En la televisión pasan cosas como, por ejemplo, que a veces la coordinación a veces un poquito pues se puede dar, pero para nosotros es sumamente importante tener la participación del público, que nuestra familia del arte de curar se manifieste. Vamos a pedirle al máster que nos ponga la otra pregunta, por favor, para el doctor José Miguel Taveras Vázquez, por favor. Tras una cirugía de hernia inguinal, ¿esta puede reaparecer? Depende. Si se operó de un solo lado, del lado, vamos a decir, una reparación de una hernia del lado derecho, puede aparecer del lado izquierdo. Eso se considera porque al tú cerrar el defecto de un lado, el otro lado, que es el lado izquierdo, puede comenzar a aumentar la presión para ese lado, porque la debilidad, como lo decimos al principio, eso es algo congénito, no es necesariamente puede ser ambos lados. Y si usted en el transquirúrgico, o luego de la cirugía, usted hace un hábito, sigue con el mismo hábito que usted llevaba cuando tenía la hernia, haciendo fuerza brusca, haciendo mala postura, puede en medida, en el tiempo, producir hernia. En este segmento el tiempo se nos terminó, pero usted habló de algo, doctor, y no hemos, además de la causa por el factor hereditario, existen otras causas y una de esas es eso que usted habla, la fuerza brusca. En el próximo segmento, cuando regresaremos los tres. El doctor Taveras Vázquez, el doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, infectólogo, y esta servidora Neri Esteves, psicólogo clínica, y vamos a hablar entonces los tres sobre esos temas que incluso tengo aquí recopilado 2 o 3 inquietudes de ustedes, que son lo más importante, el arte de curar. No se vayan, regresamos después de la pausa. Gracias por continuar pacientemente esperando el arte de curar. Hoy hablando de hernias, una entidad extremadamente frecuente. Nos acompaña el doctor José Miguel Taveras Vázquez, médico cirujano general y laparoscopista, con quien hemos estado hablando durante el trayecto del programa Mi Madre y un Servidor. Ahora se une quien les habla,
en este último segmento y vamos a pedir por favor al máster que coloque de inmediato otra de las preguntas que gentilmente nos han enviado a través de redes sociales. Por favor, máster, cuando le sea posible. ¿Por qué una hernia puede empeorar con el tiempo? Doctor, lo que hablábamos ahorita, hay gente que también y de repente le da una cosa y hay que operarlo de emergencia. Sí, Cuéntenos. como decía al principio, ese defecto está ahí. Lo que pasa es que normalmente esos pacientes tienen un estilo de vida buena, entonces cuando hacen cualquier movimiento, cualquier efecto, fuerza brusca, porque como le decía ahorita en el segmento anterior, la mente no sabe cómo hacer fuerza adecuadamente. Entonces, precisamente se obstruye ese defecto y el dolor está pendiente. Y hay que operarlo huyendo. Y hay que pararlo huyendo adecuadamente. Doctor, eso precisamente dejamos en el aire antes de seguir con las preguntas del público. Y eso yo le decía, generalmente las madres, mira muchacho, no levante esa cosa tan pesada que te va a salir una hernia. Mira fulanito, que a veces ese tiene un dolor en la columna, eso es una hernia que le salió de tanta fuerza. Explíquenos, ¿mito o realidad? Todo depende. Porque si ahí tú tienes el factor genético de que su familia tiene un proceso herniario de hernias de las ingles o de la pared abdominal, eso sí puede aún agravar. Pero cuando son ya hernias del área de los discos, del área discal, sí es 90% es por una mala fuerza, una mala postura. Y dependiendo de la edad, porque si la edad comienza la mujer y los hombres comienzan a tener disminución de ósea y comienza lo que decimos al principio, un desgaste de los discos. Bueno, vamos a seguir con las preguntas del público, que para nosotros es nuestro insumo principal. Máster, por favor, la siguiente pregunta para el doctor Taveras. A los hombres, luego de una cirugía de hernia inguinal, ¿hay chance de desarrollar infertilidad? Doctor, mire qué pregunta buena, porque es una pregunta. Yo no me puedo operar de una hernia porque no voy a tener hijos. Sí, una cosa no tiene que ver con la otra. Excelente. Aunque nacen por el mismo condón, por lo mismo donde está el cordón espermático y se va hacia el testículo, al contrario, ese dolor ayuda a que los órganos sexuales, los tipos de los testículos, mejoren. ¿Por qué? Porque tú tienes una masa que está comprimiendo esa área. Entonces, al contrario. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Si le quitan la hernia, tienen mayor probabilidad de embarazar a la esposa. Claro, que hay una patología que se conoce incluso como los varicoceles, que muchas veces son varicoceles mecánicos, por el defecto herniario que tiene, que es la masa a nivel del testículo. O sea que es importante que vayan a una evaluación. Una evaluación para el cirujano. Doctor, una pregunta antes de pasar a la próxima pregunta del público. El asunto de las hernias es una de las situaciones que el disco invertebral comprime los nervios. Entonces, en esa situación, a mí se me ocurre preguntarle, ¿hay posibilidad de que por una hernia maltratada, no buscar ayuda a tiempo, pudiese quedarse paralítico? Bueno, desde el punto de vista quirúrgico, sí. Pero las hernias discales ya sé que ser un neurocirujano. Un neurocirujano no tiene que ver con nada con nosotros, con cirugía general. Por eso es, porque estamos hablando aquí específicamente de la hernia de lo que son la pared abdominal y la región inguinal. Y en el área inguinal. Vamos a pedirle al máster, por favor, que coloque la próxima pregunta referente al tema, por favor. ¿Es necesario operarme por una hernia o puedo vivir con ella? Esa es la pregunta del $1.000.000. Yo tengo una hernia de hace 1000 años y no me voy a operar y después están de emergencia, lo estoy llevando. Le voy a decir lo que le digo a todos los pacientes. Si usted no se opera, usted anda con una bomba de tiempo ahí. Entonces, en cualquier momento de su vida, bueno, no me voy a operar porque no me duele, pero usted tiene seguro que a la corta o a la larga usted va a venir por dolor. Ok, y en ese caso, si es una hernia, doctor, como usted decía, que llegan de emergencia, ¿se puede como quiera hacer por la laparoscopía o ese sí lleva obligado que los rajen? Ahora mismo en la actualidad se está poniendo un protocolo que sea por la laparoscopía. ¿Por qué? Porque cuando llega con dolor, el 90% de ella está encarcelada o puede estar estrangulada. Okay. Porque ese es el miedo, la estrangulación. Porque cuando está estrangulada es el intestino que está sufriendo. Y eso que les ha dicho que no le está llegando sangre porque a ese por eso segmento. Es que ya no puede entrarse, como dice la gente, ya no puede entrar, entonces ya no está recibiendo sangre y ese intestino se puede necrosar y hasta hay que cortarle un pedazo de intestino. Entonces, por la laparoscopía podemos ver qué tanto daño tiene ese fragmento dañado o que no llegó sangre. Y hay una posibilidad de que si tiene mucho tiempo, muchas horas de evolución, de que tenemos que entrar y cortar ese segmento
de una cirugía que se puede hacer programada, planificado, menos de 24 horas en internas, 24, usted va a estar en su quizás casa. vamos a decir 24 horas porque tú vives en un cuarto piso y no quieres subir las escaleras, pues te sientas, te puedes ir al otro día, a que tú dures 5 o 6 días con una sonda nasogástrica, alimentación y una sonda puesta, muchísimas cosas más, que eso es lo que se evita. Si usted tiene una hernia, lo mejor es que se opere. Y exacto, y que vaya a un chequeo temprano, como está diciendo el doctor José Miguel Tavera. Si usted tiene una hernia, usted está viendo el programa El Arte de Curar, ahorita cuando el doctor Tavera esté respondiendo la próxima pregunta, el máster va a colocar el teléfono y las redes sociales. Usted entra y busca una consulta con el doctor Tavera por esa hernia, por chiquita que sea y porque no le moleste, no espere que tenga la emergencia. Vamos a pedir la próxima pregunta, pero antes decirle que sigan El Arte de Curar en Facebook, en YouTube y en Instagram como El Arte de Curar RD. Si le está gustando este programa sobre hernia, usted sintonizó tarde, en una semana aproximadamente el programa está allá arriba de que Crimeri nos da el disco y podemos pasar el programa a YouTube. Así que ya usted sabe. Máster, la próxima pregunta, por favor. ¿Qué tipo de hernia es más frecuente en mujeres que en hombres? La más frecuente, pues como las mujeres no tienen lo que son los testículos, el área son las hernias femorales. ¿Y dónde se ven, doctor? Esas hernias femorales es más que un bulto en el área de los pliegues y un dolor entre la pierna que le coge la cara lateral, interna de la pierna. Son las más frecuentes, son las hernias femorales. Femoral. Generalmente es un bultico aquí que las mujeres pueden decir, tengo un ganglio. Exacto, es un ganglio específicamente, pero cuando le topa, muy doloroso. Exacto. Doctor, en las mujeres, las causas, además del factor genético que ya usted lo explicó muy bien, además de la fuerza, yo vi que hay un montón de causas más que pueden ser el motivo de que una mujer sufra de hernia. Por favor, explíquenos bien clarito para tratar de seguir protegiendo lo que ya Papá Dios hizo en principio y que las mujeres no tengamos que sufrir también las hernias. Una de las principales causas son un mal hábito, cirugías anteriores específicamente cirugía de cesárea, histerectomía, esos músculos se debilitan. Ya está también los embarazos múltiples. Excelente. O sea, múltiples, que tú tienes pacientes que hayan tenido embarazos múltiples, eso genera debilidad de los músculos y los defectos. Entonces, le causa más común. Perfecto. Vamos a pedirle al máster, por favor, que coloque la próxima pregunta y cuando el doctor esté respondiendo, que le ponga el teléfono del doctor Tavera, porque sé que mucha gente ahora mismo está asustada porque tiene una hernia de hace 1000 años y no ha ido a chequearse. Vamos, por favor, con la próxima pregunta, máster, por favor. ¿Podré realizar ejercicio o levantar peso después de realizarme una cirugía de hernia? Doctor Tavera, después de una cirugía de hernia, ¿cuándo puede la gente volver al gimnasio? Porque la gente está loca. Ok, lo ideal es que lo primero es que los primeros 20 días se debe hacer esfuerzo mínimo. En efecto, porque cada quien no cicatriza y no repara igual, como uno no es igual al otro, aunque sean gemelos idénticos, se considera que después del tercer mes puede iniciar a hacer lo que es la vida cotidiana. Los mismos 90 días. Los mismos 90 días. Después de 21 días puede caminar, hacer dos o tres cosas, manejar, ir al súper. Hacer fútbol, ir a la playa. Pero para levantar pesa tiene que esperar 3 meses. Entonces, con los primeros 3 meses, normalmente vamos a hacer fuerza sin un entrenador, nos vamos, pagamos un fitness y ahí nos podemos levantar pesa como los locos. Lo ideal es que esos pacientes que son operados de hernia, que vayan con un entrenador después que inició, los 3 meses después que inició la cirugía, que le enseña cómo hacer los movimientos adecuados. Porque en 3 meses se considera que está cicatrizado, pero una fuerza brusca de nuevo puede romper esos músculos. Vamos a recomendar al doctor Madera Fitness. Repito, el doctor Madera Fitness, Roberto Madera, búsquelo en Instagram, que es nuestro director aquí de fitness, aunque tenemos mucho que nos vamos. Vamos, por favor, a la próxima y última pregunta, por favor, máster. ¿Puede una mujer multípara tener los mismos riesgos que una persona regular al realizarse una cirugía de hernia? Doctor. Bueno, no, al contrario. Si una paciente es multípara y presentó hernias, fue porque el efecto de multiparidad hizo que los pisos pélvicos, el área femoral, que es más común en las mujeres, el área de la ingle,
se debiliten, y es el contrario, es lo que corrige ese defecto que tiene. O sea que sí puede ir a cirugía sin ningún tipo de problema. Al contrario, esa es la que lo necesita, madre. Esa es la que lo necesita. Doctor, yo sigo con el asunto de las mujeres. A veces tenemos muchas situaciones que las personas tienen mucho tejido, la mujer tiene mucho tejido adiposo que sobresale. ¿Cómo puede incidir esto en la hernia, que se disimule o que pueda salir? O sea, ¿cómo se balancea esto? Lo que pasa es que cuando las personas tienen alta cantidad de tejido adiposo, el defecto herniario está ahí, pero está tapizado. Se disimula. Se disimula, por eso. Entonces, se queda escondido en la gordura. Sí, entonces incluso para el examen físico y incluso para los estudios del gabinete, el técnico, el radiólogo, se le hace muy difícil decir, mira, vela ahí. Y como estamos las aseguradoras últimamente, que si no hay un reporte de un estudio, están en duda o cuestionan eso. Pero especialmente los obesos, vamos a decir, se le disimula un poquito más. Ya. Por el tejido adiposo. Perfecto. Señores, el tiempo en buena compañía pasa muy rápido. Así y si es entre tres mocanos, pues mucho más todavía. Así que, doctor José Miguel Taveras Vázquez, muchísimas gracias. Señores, hemos tenido un programa excelente. Lo comprometemos, doctora, que tiene que volver al arte de curar, porque ya usted es parte de la familia. Y al terminar el arte de curar en el día de hoy, le pedimos, por favor, que no se vayan, que sigan con nosotros, con Radio Televisión Dominicana, nuestra televisión pública, nuestra televisión nacional, porque sigue un programa, nuestro ganador del Soberano, los Top y Top.